Vamos a dar inicio entonces a este estudio que hemos denominado las señales de un verdadero cristiano, y es un estudio que vamos a estar haciendo en la carta de Primera de Juan. Esta carta de Primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan. Tenemos varios Juan que aparecen en el Nuevo Testamento, pero tenemos convicción de que Juan el apóstol, el discípulo amado, fue el autor de esta carta. Él también es conocido en el Nuevo Testamento como el hijo de Zebedeo, y aunque no aparece como tal dentro del contenido de la carta que Juan es el autor, hay varias cosas que nos permiten concluir que Juan fue autor de esta primera carta, o el Juan que es el discípulo amado. Y uno de esos es el testimonio de la historia de la iglesia. Desde muy temprano se empezó a identificar la primera carta de Juan, y no solo la primera, sino las tres cartas con su autor, que era Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de este hombre que fue parte de los 12 discípulos, que tuvo una conexión personal con el Señor Jesucristo, y que además era un círculo íntimo también dentro de los 12 discípulos, era un círculo más íntimo con el Señor Jesucristo. Ese es el autor de esta carta. Y también otras señales que podemos ver es que hay mucha coincidencia en la manera de escribir entre estas tres cartas y el Evangelio de Juan. Y otra forma de conectar también es que el contenido, hay algunos términos teológicos o algunas partes del Evangelio de Juan que aparecen repetitivas en las tres cartas de Juan. Entonces, eso nos permite concluir de una manera sencilla, y obviamente podríamos hacer todo un estudio comprobando de que Juan, el apóstol, es el autor de esta carta, pero creo que eso nos da una idea panorámica y general de que este es Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, quien escribe esta carta. Y ahora podemos hablar un poco de cuál es el contexto de esta carta. Juan escribe para refutar algunas falsas enseñanzas que se estaban propagando en la iglesia. Y parece impresionante que aunque la iglesia está en sus primeros años, en sus primeras décadas, rápidamente la infiltran falsas enseñanzas. Y esto realmente es una de las tareas de todo pastor fiel, de toda persona que está dirigiendo una congregación o que tiene una tarea de liderazgo de algún grupo de creyentes. Una de sus tareas principales es proteger de la falsa enseñanza. A veces parece que es algo alejado o que los falsos maestros están por allá lejos, pero quiero decirles que pronto se infiltran en las congregaciones, y una tarea de un pastor fiel es estar atento y no permitir que esas falsas enseñanzas se propaguen con libertad dentro de una congregación cristiana. Y por supuesto los apóstoles tenían esa tarea particular en su ministerio. La iglesia estaba creciendo, las iglesias estaban multiplicando en las ciudades, en Asia Menor, desde Jerusalén en adelante, y estaban hasta llegando a Europa. Y los apóstoles, una de las tareas que tienen principales es proteger la doctrina, proteger la sana enseñanza. Y eso es lo que está haciendo Juan aquí. Está refutando algunas enseñanzas que se estaban propagando en la iglesia en aquella época. Había tantas herejías que se estaban propagando que Juan tiene que advertir y poner una línea en el medio. Poner una línea en el medio diciendo, bueno, a este lado están los falsos, y los falsos creen estas cosas. En los falsos que están a este lado practican estas cosas. Y en este otro lado de la línea están los verdaderos creyentes. Y los verdaderos creyentes creen estas cosas y practican estas cosas. Juan lo que está haciendo es hacer una línea divisoria entre los que son verdaderos creyentes y los que son falsos, los que creen que son creyentes pero son falsos, o algunos que ni siquiera creen que son creyentes pero que tal vez son falsos maestros infiltrados en las congregaciones para engañar, para torcer, para hacer que personas vayan detrás de su falsa enseñanza. Entonces Juan lo que hace aquí es dividir entre lo verdadero y lo falso. Y algunas veces hemos escuchado que la división no es buena. Bueno, la división no es buena cuando está basada en motivaciones incorrectas,
como el orgullo, como la altivez, como el chisme, como la murmuración, pero la división es buena si se está dividiendo entre lo que es verdad y lo que es falso, si se está dividiendo entre lo que es correcto según la palabra de Dios y lo que simplemente son ideas humanas o falsas enseñanzas. Así que Juan lo que está haciendo en esta carta es hacer una división, dividir entre lo verdadero y lo falso. Y esa es la tarea de todos los creyentes, tener discernimiento. Realmente tener discernimiento no es tener una especie de conocimiento místico donde uno ve diferentes clases de espíritus o situaciones extrañas, sino que realmente lo que significa tener discernimiento es poder identificar el error y poder identificar lo que es verdadero. Un cristiano con discernimiento es un cristiano que puede identificar una falsa enseñanza de una que es verdadera. Un cristiano sin discernimiento es el que, no sé si ustedes conocen personas o aún usted ha sido así, que usted escucha a un predicador verdadero, un predicador sano y le gusta, pero también escucha algo que es bien falso y también le gusta. Usted dice, ay, qué interesante. Todas las enseñanzas que le vienen le parecen buenas, le parecen interesantes. Hace mucha falta en la iglesia de hoy en día discernimiento, poder distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y eso es lo que está haciendo Juan aquí, ponernos unas marcas de quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Otra manera en que Juan en esta carta distingue a esos falsos, los llama anticristos. No solamente anticristo en singular, sino anticristos. ¿Y por qué son anticristos múltiples? Porque son personas que se oponen a Jesucristo. Con su enseñanza, con lo que promueven, son anticristos. Enseñan algo contrario a la enseñanza de Jesucristo. Y una de las herejías que se estaba propagando en aquella época es una herejía que tal vez nos puede parecer un poco extraña, que tal vez no tenemos tan común en nuestros días, pero que era lo que se estaba infiltrando en esos momentos y era una herejía llamada docetismo. ¿Y qué es el docetismo? Ellos enseñaban que Jesucristo simplemente no vino en una carne humana, no vino en cuerpo humano, o sea, que la encarnación de Jesucristo no era verdadera, sino que simplemente era una apariencia. Es más, la palabra docetismo, de donde viene en el original, significa apariencia o aparentar o parecer. Entonces lo que estaban enseñando muchos y que se estaban infiltrando en las iglesias era que estaban diciendo, Jesucristo no se hizo hombre, Jesucristo no fue un hombre realmente, él simplemente tenía apariencia, más bien era como decir un espíritu o tenía una apariencia de cuerpo humano, pero no era verdaderamente un hombre. Y ustedes pueden ahí, si ya tienen la primera carta de Juan abierta, mirar lo que dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Y miren lo que dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bien interesante. Ahí lo que está diciendo Juan es que aquellos que no confesaban que Jesucristo había venido como un hombre completamente, un hombre enteramente, entonces no eran de Dios. Y alguno podría decir, bueno, pero eso no me parece tan grave, no me parece una enseñanza tan compleja o tan importante, algunos podrían pensar, pero según el apóstol Juan dice, es fundamental reconocer que Jesucristo fue un hombre completamente. Y esta enseñanza también enfatizaba algo, no solamente que Jesucristo no tenía un cuerpo completamente de hombre, sino que su muerte también había sido una apariencia. O sea, que la muerte, ya que él no tenía un cuerpo físico, pues por lo tanto su muerte tampoco fue real. Y si ustedes empiezan a ver la conexión de pequeñas torceduras en la palabra, pequeñas torceduras de la correcta enseñanza, llevan a una distorsión completa que daña el evangelio. Si Jesucristo no fue un hombre y si Jesucristo no murió realmente, entonces nosotros estamos en nuestros delitos y pecados. Si Jesucristo no se hizo hombre para morir por hombres, entonces usted y yo y todos los pecados que nosotros hemos cometido aún están sobre nuestras cabezas y vamos a pagar por ellos. Así que una pequeña modificación de la enseñanza verdadera de la escritura puede llevar a una herejía muy grave.
Y con esto yo les hago un llamado a que su oración, es más, en este mismo instante, una de sus oraciones puede ser pedirle al Señor y decirle, Señor, yo quiero ser un creyente que empiece a tener más discernimiento. Yo quiero ser un creyente que tenga discernimiento espiritual, que yo pueda discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, porque es muy fácil tener una vida de creyente donde todavía no identifico entre lo correcto y lo verdadero, entre lo correcto y lo falso. Así que yo les animo a que esa sea su oración. Señor, yo quiero madurar, yo quiero crecer, yo quiero poder identificar qué es lo verdadero, qué es lo que tú enseñas en tu palabra. Y aquí entonces Juan estaba queriendo llevar a los creyentes de aquella época a que tuvieran discernimiento espiritual, a que pudieran discernir entre lo verdadero y lo falso. Y aquí podemos encontrar uno de los temas principales, o cuál es el tema principal de la primera carta de Juan. Les pido que me acompañen a primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Ahí pueden ustedes encontrar, este es el propósito de esta carta. El propósito de primera de Juan se encuentra en primera de Juan 5:13 y que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuál es uno de los temas principales de la carta de primera de Juan? Darle seguridad al cristiano de que es un cristiano verdadero. Y es muy lindo que el Señor, en la inspiración de la palabra, nos haya dejado una carta como primera de Juan, porque la seguridad de la salvación es una doctrina hermosa que todos los creyentes debemos perseguir y pedirle al Señor que nos podamos afirmar como sus hijos. Y hay múltiples maneras en cómo el Señor afirma a un creyente verdadero. Simplemente les menciono algunas. Pero ¿cómo una persona puede saber que es un cristiano verdadero? Bueno, una de las formas es que el Espíritu Santo está morando dentro de él y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en ese creyente de santificación. Lo estudiamos hace un par de semanas con Andrés. Cuando un cristiano ha nacido de nuevo, empieza a tener una obra de santificación y esas obras principalmente no son para sorprender a Dios. Dios no está así como sorprendido con nuestras obras y diciendo, wow, qué agradecido estoy que en este creyente que ahora hace estas obras. Realmente las obras tienen un propósito para el cristiano, para darse cuenta que Dios está obrando en su vida. Usted ya no reacciona como antes, usted ya no chismea como antes, usted ahora tiene gozo cuando en otra época hubiera estado desanimado. Usted ahora ya no practica las mismas cosas que practica antes, sino que ahora desea practicar las cosas que Dios manda en su palabra. Usted antes no tenía deseo de estudiar la Biblia y ahora Dios ha puesto como un deseo nuevo de querer estudiar, de escuchar predicaciones, de estar atento a la palabra. Y usted se da cuenta y dice, realmente Dios hizo algo en mí. Así que la santificación y las obras son una manera de usted darse cuenta que usted es un creyente. No que las obras le salvan, más bien las obras son una evidencia de que Dios ya lo salvó. Pero otras maneras prácticas de cómo saber que somos creyentes es por medio del ánimo de los hermanos. O sea, otros hermanos que están alrededor ven nuestra vida, ven nuestro testimonio, ven cómo nos comportamos dentro de la iglesia y pueden decirnos, mira, qué lindo lo que Dios ha hecho en tu vida. Qué lindo cómo Dios te usa para esto, aquello, con tus dones, con tus habilidades, con tu servicio. Así que la iglesia local y en específico los pastores y los líderes de la iglesia tienen una tarea fundamental de ayudar a los creyentes a poderles animar y decirles, mira, yo creo que Dios está haciendo una obra en tu vida. Yo creo que Dios te ha dotado con estos dones, con estas habilidades. Yo creo que eres un creyente. Realmente solamente el Espíritu Santo puede confirmar esa obra verdadera, pero es una tarea de la iglesia también y específico de los pastores de poder ayudar a confirmar en la fe. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque darle seguridad de que alguien es creyente a alguien que no lo es, pues es realmente algo peligroso, pero es algo que Dios ha puesto. Pero una específica es por medio de la palabra y específicamente a través de Primera de Juan. Primera de Juan está diseñada para que los creyentes puedan leer esta carta y escudriñar su propio corazón y ver si están en la fe. E ir viendo estas marcas que vamos a ir viendo en estos meses que vienen por delante
y darnos cuenta si realmente nosotros somos de Jesucristo, si tenemos a Jesucristo. Así que es un privilegio que podamos estudiar esta carta, y realmente lo que hace Juan aquí es que hace unos contrastes, como les dije al inicio. Nos contrasta a los que son verdaderos creyentes con los que no son verdaderos creyentes. Y simplemente les voy a dar una lista que seguramente vamos a ir viendo en estos meses. Pero, por ejemplo, en el capítulo 1, del versículo 6 al 7, Juan contrasta a los verdaderos creyentes como los que andan en la luz y no en las tinieblas. Del capítulo 1, del 6 al 7, los creyentes verdaderos andan en la luz y no en las tinieblas. En el capítulo 1, del versículo 8 al 10, los creyentes reconocen que tienen pecado y lo confiesan. Capítulo 1, del 8 al 10, los creyentes reconocen que tienen pecado y lo confiesan, mientras que los que no son creyentes no reconocen que tienen pecado. Mire qué particular eso, que son realmente los que son cristianos los que reconocen que sí tienen pecado, mientras que los incrédulos dicen, no, yo soy muy bueno. En el capítulo 2, del 3 al 6, los creyentes guardan los mandamientos de Dios. Ese es otro contraste. Uno que dice que es cristiano, pero no guarda los mandamientos de Dios, pues realmente no es creyente. En el capítulo 2, del 9 al 11, y también en el capítulo 3, del 11 al 15, los creyentes aman a los hermanos en la iglesia. Qué interesante esa marca. Los creyentes verdaderos aman a los hermanos de la iglesia, o aman la iglesia en un sentido. Una persona que dice que no ama la iglesia o que no está conectado con una iglesia local o que está contrario a la iglesia, pues es muy difícil que realmente sea un creyente verdadero. El capítulo 3, del 1 al 10, dice que los creyentes practican la justicia, mientras que los que no son creyentes practican el pecado. Eso está del 3, del 1 al 10. En el capítulo 4, del 7 al 12, los creyentes aman porque Dios ha derramado el amor sobre ellos. Un creyente verdadero se caracteriza por amar a los demás, porque Dios ha derramado su amor sobre nosotros. Y en el capítulo 5, del versículo 10 al 12, los creyentes tienen al Hijo y por lo tanto tienen la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Los creyentes verdaderos tienen al Hijo. Y eso nos permite, a manera de introducción, que es la primera vez que estudiamos, y con esto tenemos un panorama de la carta y podemos ir viendo lo que viene, pero simplemente vamos a terminar mirando lo que dice el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, la introducción. Del versículo 1 al versículo 4, en Primera de Juan, se enfatiza algo, y es que los verdaderos creyentes tienen una perspectiva correcta de Jesucristo. Los creyentes verdaderos tienen una perspectiva correcta de Jesucristo. Miren lo que dice capítulo 1 del versículo 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, o vuestro gozo, dicen muchos manuscritos. Los creyentes verdaderos tienen una perspectiva correcta de Jesucristo. Y aquí podemos ver, si ustedes analizan lo que dice el versículo 3, miren lo que dice el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión. Juan, que es uno de los apóstoles que tuvo comunión íntima con Jesucristo, dice que él había recibido el testimonio de primera mano y lo que él había visto, lo que había oído, eso era lo que él proclamaba. Y eso también está enfatizado en el versículo 2. Miren el final del versículo 2,
que la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Si pudiéramos tener más tiempo para enfatizar, podríamos aún ver otro punto como que un verdadero creyente es el que cree el testimonio apostólico. O sea, un verdadero creyente cree el testimonio apostólico y el testimonio apostólico es el Nuevo Testamento. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento y uno que dice ser un cristiano verdadero tiene que creer esas enseñanzas apostólicas. Es una implicación de lo que está diciendo él ahí. Está diciendo, nosotros hemos dado testimonio de lo que nosotros vimos y escuchamos. Así que un cristiano verdadero cree lo que los apóstoles dijeron en el Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a enfatizar solamente que un cristiano verdadero cree lo que la Biblia enseña de Jesucristo o tiene una perspectiva correcta de Jesucristo. Y en este versículo podemos encontrar dos cosas principalmente. Número uno, afirma la eternidad y por consiguiente la divinidad de Jesucristo. Un cristiano verdadero tiene que creer que Jesucristo es Dios. La persona que no confiesa que Jesucristo es Dios no puede ser un verdadero creyente. Es algo que enseñan las escrituras, que enseñan los evangelios, pero aquí está explicando claramente el testimonio que nos dan los apóstoles, es lo que dice el versículo 1, en la primera parte, lo que existía desde el principio, lo que era desde el principio. Y ustedes saben que luego va a hablar al final del versículo 1 cuando dice el verbo de vida. Y ustedes que han estudiado las escrituras y que conocen el evangelio de Juan, saben que hay una conexión con el inicio del evangelio de Juan, cuando dice en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿quién? El verbo era Dios. Y si ustedes analizan con detalle en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que el verbo era Dios. Y luego si ustedes bajan su mirada al versículo 14, en el versículo 14 dice que ese verbo un día se hizo carne. Es decir, Dios se hizo carne. Lo primero que tenemos que afirmar para decir que somos creyentes es creer en la eternidad y por consiguiente en la divinidad de Jesucristo. ¿Qué quiere decir con la divinidad? Quiero decir que Jesucristo es Dios. ¿Somos claros con ese punto? ¿Sí? Lo primero que tengo que afirmar, si soy creyente, es afirmar que Jesucristo es Dios. Y lo segundo que tenemos que afirmar, teniendo una perspectiva correcta de Jesucristo, es afirmar la encarnación de Jesucristo. No solo afirmar su divinidad, sino afirmar su completa humanidad. Jesucristo se hizo completamente hombre. Y miren lo que continúa diciendo el versículo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Y qué interesante la manera como Juan lo describe. Les está diciendo, miren, esa herejía de que Jesucristo no vino en la carne es falsa. ¿Saben por qué? Porque yo lo vi. Yo estuve con él. Es más, llega a tal punto que dice, yo no solamente lo vi, yo lo escuché con mis oídos. ¿Y saben qué? No solamente yo lo vi y no solamente yo lo escuché, sino que yo palpé al verbo de vida. Y realmente que me emociona la palabra de Dios tan hermosa y tan clara cuando Juan dice, yo estuve ahí. Realmente cuando estaba estudiando este pasaje solo pensaba cuando Juan se recostó en el regazo del Señor Jesucristo tan cercano, y seguramente él escribiendo estas palabras dicen, ustedes negando la humanidad de nuestro Señor que vino a rescatarnos cuando yo estuve ahí y yo lo palpé con mis manos. Por eso nosotros estamos no creyendo una historia que se nos ocurrió, sino que nosotros estamos escuchando el testimonio directamente de aquellos que estuvieron con Jesucristo. Las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, no como muchos dicen, no fue escrito por unas escuelas paulinas, como dicen muchos liberales, que después a los siglos unas escuelas paulinas escribieron. No, Juan, quien estuvo ahí, quien lo palpó, quien lo tocó, quien lo vio y quien lo escuchó, es quien nos da testimonio y nos dice, yo lo vi. Y no solamente lo vi en su vida, sino que lo vi en su muerte y lo vi resucitado. ¿Recuerdan también cuando Jesús le dice a sus discípulos que le toquen el cuerpo resucitado?
aunque toquen sus heridas para que vean que Él realmente murió y pagó por nuestros pecados. Él entregó su cuerpo en sacrificio por nosotros. Así que lo que tenemos que afirmar, si decimos que somos creyentes, es la completa divinidad de Jesucristo y la completa humanidad de Jesucristo. Él es completamente Dios y es completamente hombre. No tenemos tiempo para entrar en profundidades, pero no sé si han pensado que Jesucristo en este momento tiene un cuerpo humano. Es muy interesante la profundidad de entender que Él tiene un cuerpo glorificado, humano, y de esa manera está intercediendo eternamente por nosotros. Pero Él sigue diciendo el versículo: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Y con esto concluimos. Aquellos que son verdaderos creyentes tienen comunión unos con otros y con Dios. El que es un verdadero creyente tiene comunión unos con otros y con Dios. Pero miren lo interesante de esto. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que hace que haya comunión entre nosotros? ¿Qué es lo que hace que esta iglesia vaya a estar unida por décadas? Les voy a decir de una vez, para que esta es la clave que podemos recordar a los años. La clave de una iglesia realmente unida es que tiene unidad doctrinal. Eso es lo que hace la fortaleza y la unidad de una iglesia. Eso es lo que hace la fortaleza en los creyentes. Aquí no estamos unidos por amistades, aquí no estamos unidos por denominaciones, aquí no estamos unidos por confesiones de fe, aquí estamos unidos porque creemos la misma doctrina que está en la palabra de Dios. Tenemos convicciones fuertes y creemos lo mismo, y eso es lo que nos une. Y aquí Juan está diciendo, para que tengan comunión con nosotros, es decir, con el grupo apostólico. Ustedes van a tener comunión con nosotros cuando crean lo mismo que nosotros tocamos y palpamos y vimos. Y en verdad esta comunión no solamente es con nosotros, sino que también es con el Padre y con el Hijo. Si queremos tener comunión los unos con los otros y queremos tener comunión con Dios, entonces tenemos que estar cimentados en las mismas convicciones doctrinales. Y la convicción doctrinal sobre todas las convicciones es una perspectiva correcta de Jesucristo. Si alguien no tiene la correcta perspectiva de Jesucristo, entonces no es de Dios, no es de nosotros, no tiene comunión con nosotros. Los creyentes tienen una común fe y lo que nos une es lo que creemos. Y esto es lo que nos permite entonces concluir nuestro estudio del día de hoy, ¿sí? Como les dije, son estudios un poco más cortos, vamos al punto, pero tratando de sacar la profundidad de lo que está en la palabra. Y realmente en pocos versículos podemos ver la profundidad y darnos cuenta de lo valioso que es lo que creemos específicamente acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios, pero que Él se hizo hombre completamente para morir por nuestros pecados. Así que damos gracias al Señor. ¿Saben algo? Damos gracias por creer eso, porque muchas veces usted puede dar por sentado que usted lo cree. Ah, sí, qué fácil, yo creo eso. Miren, hay personas que les cuesta y no pueden creerlo. Si usted cree esto, dé gracias en lo profundo de su corazón y usted diga, gracias Señor porque yo creo esto. ¿Y por qué lo creo? Porque tú pusiste a tu espíritu en mí dándome luz para yo creerlo y entenderlo. Y es un gozo y un regalo que usted pueda creer que Jesucristo es Dios, porque hay muchos que lo dudan, hay muchos que lo niegan, pero nosotros que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, creemos y tenemos una perspectiva correcta de Jesucristo.